Estás escuchando Brújula 593 con J. Lloret y Joana Ortiz. Ana Larrea, que es amiga de este programa, que ya estuvo con nosotros en alguna otra ocasión y que hoy ha venido a compartir con toda la audiencia de Brújula 593 una encuesta que realizaron en pleno confinamiento. Ya estamos 58 días aislados, como les había mencionado al inicio del programa. Y bueno, Tati, que tiene una amplia experiencia en investigación, tanto cualitativa como cuantitativa, es directora del CIES, el CIES y Estraterra hacen esta encuesta, así que está al servicio de los ecuatorianos, al servicio de la ciudadanía. Y bueno, y vamos a compartir con Tati el día de hoy. Tati, bienvenida. Joa, qué gusto verte. Ya extrañamos nuestros encuentros ahí en las charlas, en las conferencias. Querido, igual, qué bueno verte. La última vez tampoco te pude abrazar, siempre estamos lejos, Jota. Pero bueno, ya habrá el momento de reencontrarnos. Sí, yo, querida, nosotros, como tú dices, en estos momentos de esta situación tan extraña que nos ha tocado vivir a todo el planeta, el CIES también decidió no dejar de escuchar a la gente. Al comienzo estábamos un poco angustiados porque decíamos, bueno, ¿y cómo vamos a hacer nuestro trabajo si nuestro trabajo es de contacto directo con la ciudadanía, ¿no? Siempre haciendo investigación en las casas, en puerta a puerta, y bueno, pues se complicaba, entonces decidimos sí incursionar en estas nuevas tecnologías, y si bien por eso no la levantamos al comienzo, estábamos trabajando seriamente con estos amigos de una consultora especializada en temas digitales, de Estraterra. Lo que hicimos fue armar una plataforma digital propia en la que nos da la seguridad de que los datos que vamos recolectando sean realmente representativos del universo de la población, ¿no?, investigada. Por eso no es una encuesta como la que siempre digo yo, eso no es una encuesta, es un juego, es una herramientita que dan algunas redes sociales para hacer unas preguntitas y bueno, pues no. Esto sí es una encuesta. La diferencia es que nosotros lo que hacemos es partir, igual que cuando hacemos investigación de campo, partimos de una muestra estadística hecha con todos los seguros y todas las herramientas técnicas. Esa muestra a nosotros nos determina ciertos perfiles y tipologías de encuestados que tenemos que buscar para que sea representativa. Entonces, lo que hacemos es lanzar la encuesta buscando nosotros a los encuestados, no al revés. No diciendo, dame llenando Joita esta encuesta, ¿no es cierto? Sino que lanzamos buscando los segmentos que necesitamos para cumplir nuestras cuotas. Y en tiempo real vamos controlando que esas cuotas estén siendo completadas y además después validar que esas respuestas de esas encuestas llenadas sean reales, ¿no?, a través de varios mecanismos, ya que no les quiero aburrir. La muestra que levantamos es de 2.160 casos, la mitad en Guayaquil, la mitad en Quito. También es importante considerar que no es que nosotros lanzamos la encuesta y el que contesta entra. No, hay una cuota que hay que cumplir y eso se valida. Por eso los casos en investigación digital son muchos más grandes que lo que se tiene que levantar en campo. Eso más o menos en cristiano para explicarles cómo funciona esta nueva tecnología. Sí quisiera tener algunos elementos, alguna información, sobre todo me llama la atención los datos de las encuestas con respecto al abastecimiento de productos. Vemos, por ejemplo, hay una pregunta que hace relación a si es que en el hogar están suficientemente abastecidos ya de alimentos. Vemos que hay una relación muy distinta entre lo que pasa en Guayaquil y lo que pasa en Quito.
No sé si nos puedes comentar un poco más acerca de esta interrogante y también, no sé si antes de ir a la encuesta en sí, ¿cómo lograste recibir estos resultados, Tati? ¿Cómo está viviendo la gente en la cuarentena? ¿Qué es lo primero que quiere hacer cuando esta emergencia termine? ¿Qué preocupaciones tienen? Quizás el COVID-19 nos ha cambiado la vida para siempre, creo yo, a la humanidad entera. Ojalá hayamos aprendido algunas lecciones que nos deja, sobre todo desde el punto de vista sanitario, de las inversiones que tienen que garantizarse, desde siempre fortaleciendo el ámbito público. Pero yo no sé cuáles son las percepciones, cómo miras los criterios de la población con respecto a lo que está sucediendo, al confinamiento, con respecto a esta nueva forma de adaptarnos a lo que está viviendo y a esta pandemia que estamos viviendo en el Ecuador. Sí, Gotita. A ver, lo primero que hay que entender es que nada va a ser igual, ¿no? Estamos viviendo una realidad casi de ficción. Ayer, en medio del casi el comienzo del insomnio, que nos da ya, parece que es algo común en el confinamiento, veía una propaganda de una película, que ya me la vi, que se llama Contagio. Y la verdad que lo habían editado tan bien que parecía que nos estábamos viendo ahí, ¿no? Esto es como vivir una película de ficción de esas apocalípticas, horribles, que nunca pensamos estar en esto, ¿no? Sin duda es algo nuevo, es algo desconocido, es algo que genera demasiada incertidumbre y que tendrá consecuencias en todos los aspectos de la vida de la humanidad y en todo el planeta. Entonces, yo te diría, todavía no sabemos a qué nos enfrentamos. Lo único que podemos saber es que nada va a ser igual. En cuanto a los datos, a ver, primero destacar una cosa que me preguntaban ayer en una entrevista, me decían, ¿cómo logras que la gente te conteste? Eso siempre es un mito, ¿no? Porque vemos personas, y me incluyo, que no nos gusta llenar formularios. Yo me estreso mucho cuando a mí me encuestan siendo investigadora, pero en general la población es muy ávida de ser escuchada y sí entienden cuando una encuesta es hecha por alguien serio, bien estructurada y bien explicado el motivo de la encuesta, la gente sí participa. Y en este caso no tuvimos problemas de en que la gente se conecte, en que la gente use sus megas y su tiempo para contestar. Yo creo que es la necesidad de, en estos momentos tan complejos, sentirse escuchado, tener la posibilidad de poder expresar su opinión. Entonces, creo que es eso, primero. Segundo, a ver, hay una pregunta que nosotros hicimos de qué es lo que más desearía hacer después de la emergencia. Y ahí podemos ver que hay una sensación de la población de querer volver a hacer lo que hacía antes del encierro, ¿no? Y eso nos da la idea de que queremos recuperar nuestra cotidianidad, nuestra normalidad normal, no esas nuevas normalidades que plantea la pandemia y plantea la OMS, sino volver a lo que estábamos haciendo antes, ¿no? Por eso es que vemos que el 47% en Quito, el 49% en Guayaquil, dice quiero volver a trabajar. Esto obviamente tiene que ver también con una necesidad de ya volver a producir, volver a tener ingresos, ¿no? Porque hay mucha gente que no tenemos ingresos fijos y es complicado. Ya hay un momento en que ya no se da más. Pero también tenemos respuestas como visitar a familiares, salir de viaje y volver a estudiar y hasta hacer ejercicio, ¿no? Eso nos da cuenta de una ansiedad ya de la población de volver a su normalidad, ¿no? Eso a qué desearían hacer luego, ¿no? No sé si quieres que revisemos las preocupaciones, como el tema de contagio. A ver, ¿qué es lo que les Estábamos justo tratando de proyectar la encuesta en general, porque sí hay algunos datos que quisiéramos analizarlo contigo. Entendemos muy bien la metodología, en buena hora que se ha logrado generar esta plataforma, este nuevo mecanismo, porque
nos permite tener información de cómo están reaccionando los ecuatorianos con respecto a sus preocupaciones, con respecto a esta crisis sanitaria y también es orientador para quienes están tomando las decisiones con respecto a cómo enfrentar también la crisis sanitaria. Te decía que me llamaba la atención las diferencias que existen entre Quito y Guayaquil con respecto al abastecimiento de alimentos. Vemos que hay un evidente desabastecimiento de alimentos, sobre todo mucho más marcado en Guayaquil que en Quito, lo cual nos da cuenta de también cuál ha sido la reacción de la gente. Hay muchos ciudadanos, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, que han salido a buscar el día a día su mecanismo de sobrevivencia, digamos, desde el punto de vista alimentario. Es decir, aquí hay una necesidad que es evidente, sobre todo en Guayaquil, que dista mucho de la realidad que tenemos en Quito. Uh-huh. En esta pregunta que es, ¿en su hogar están suficientemente abastecidos de alimentos? No nos olvidemos que una encuesta de opinión pública lo que busca son opiniones basadas también 100% en percepciones, ¿no? Entonces, no es que este es un indicador de un problema de desabastecimiento real de las ciudades, porque eso felizmente no se ha registrado, ¿no? Pero sí mide la percepción de la ciudadanía. ¿Y la percepción qué es? Es cómo me siento yo frente a los temas, ¿verdad? Y ahí sí vemos una alerta que tiene que ver con la ansiedad, ese mismo estrés, esa misma incertidumbre. Entonces, esta pregunta está hecha justamente para buscar eso. En Quito, el 45% de la población cree estar, no estar suficientemente abastecida de alimentos, mientras que en Guayaquil ese porcentaje sube al 58%. No es que no tengan, es que no se sienten seguros, no están tranquilos, ¿no? Es relativo, esto se puede afinar mucho más, ver en qué periodos de tiempo, cuánto tiempo más cree que va a aguantar, etcétera, ¿no? También hay que tomar en cuenta que en toda la encuesta vamos a ver diferencias en algunos indicadores, vamos a ver diferencias entre las dos ciudades, tomando en cuenta que Guayaquil sufrió el golpe más fuerte de esta pandemia, ¿no?, en nuestro país, y eso se ve reflejado en las cifras. Ok, Tati, justamente es súper importante lo que mencionas, y hay otro aspecto también que se investiga en esta encuesta, justamente es las percepciones y temores de los ciudadanos. No sé si podemos bajar un poco más quien está manejando la presentación. Hay cuestiones que le provocan estrés a la gente y coincide justamente en los resultados con lo que más le preocupa, ¿no? Y esto es contagiarse, y creo que nos pasa a todos. ¿Cómo podemos leer? Claro, hay en realidad Guayaquil, que ha sido la ciudad como con más contagios, está muy, muy similar los resultados a Quito, ¿no? O sea, Quito también tiene mucho miedo de contagiarse, eso es lo que le preocupa más en estos momentos. Así es. La prioridad ahorita, digamos, la preocupación más grande, principal de la gente en Quito y Guayaquil es el temor a adquirir el virus, ¿no es cierto? El 59% en Quito y 52% en Guayaquil. A ver, eso no quiere decir que no le preocupen otras cosas, pero esto es lo que más estrés le preocupa, lo que más nervioso le tiene. Y cuando hacemos investigación, lo que nosotros tenemos que entender es que tratamos de primero escuchar lo que nos está diciendo la gente y ponernos en sus zapatos para poder comprender lo que nos está diciendo. Hay que ver, y bueno, esta es una realidad que nos ha tocado a todos, sin diferencia, ¿no? Alguien decía, este es el virus más democrático que existe, porque no hace diferencias ni de estrato, ni de lugar, ni de nada, ¿no? Cada vez que nos toca ir a la tienda tenemos el temor de contagiarnos. Entonces es un temor que está todo el tiempo presente, ¿verdad? Entonces, por eso estas cifras. Si bien Guayaquil fue la más golpeada,
tenemos que tomar en cuenta que la información que recibe la gente es una información global de todo el planeta. Entonces, la percepción de inseguridad y de temor, de exposición al virus, crece mucho más, ¿no? Así, tú puedes ver que hay lugares en el mundo, ciudades o municipios, que no tienen casos todavía. En México, por ejemplo, hay estados en los que todavía no hay registrados casos, pero igual la gente tiene miedo, porque está viendo qué pasa en otro lado, ¿sí? Entonces, esto es lo que causa más estrés, pero no podemos dejar de lado los otros factores. Hay otro factor importante, 32% en Quito y 39% en Guayaquil, que es el temor a quedarse sin alimentos, que tiene que ver con el anterior, ¿no es cierto? Con la anterior pregunta que analizábamos. Entonces, tengo miedo de contagiarme, pero también tengo miedo de quedarme sin comida, porque no sé qué va a pasar, no sé cuánto va a durar esto. Y para el 9% en ambas ciudades, lo que más le estresa es no poder salir de la casa, ¿sí? Ese encierro es obligado, eso es lo que más le estresa. Así es, hay otro tema justamente en este bloque, digamos, de percepciones y temores que tiene la ciudadanía, y es una pregunta relacionada a si usted considera que las personas que salen de sus casas lo hacen por irresponsables o por necesidad. Y yo creo que en los resultados ya se ve también hasta cierta empatía tal vez con las personas que en realidad no pueden quedarse en casa, que viven del día, y que no han podido permanecer más de una semana en casa, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, esos resultados que tenemos, ¿cómo podemos leerlos o interpretarlos? Esta pregunta es bien importante, porque es una de las preguntas que nos demuestra si es que los gobiernos o las autoridades encargadas de manejar la situación han tenido o no empatía con su gente. Y no es fácil, porque es una situación compleja la que está viviendo todo el mundo. En esa pregunta que la hicimos así, ¿por qué cree usted que la gente sale de sus casas? ¿Lo hace por irresponsable o porque realmente tiene la necesidad de hacerlo? El 59% en Quito y el 71% en Guayaquil nos dice que salen porque tienen necesidad de hacerlo. Y mira que en Guayaquil el porcentaje es mucho más alto, sabiendo que es el epicentro de los contagios y de los fallecimientos. Entonces, yo ahí me pongo a pensar, y esto es un análisis incluso personal, yo me niego a pensar, Joana y Jota, que la gente sea tan loca como para salir y amanecer un día y decir, ya regreso, me contagio, salgo, me contagio y vuelvo, ¿ya? O sea, sería un absurdo pensar que la mayoría de la población o de las personas hagamos eso. Eso sería ir en contra incluso del instinto de conservación natural. Sí hay gente desadaptada, siempre hay. En toda sociedad tiene gente loca y desadaptada e irresponsable, pero no es la mayoría de la ciudadanía. Yo creo que ante un tema como este todos estamos preocupados y queremos cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. Por eso creo que el discurso de algunos países, incluido el ecuatoriano, el Ecuador, algunos gobiernos han optado por esta táctica de decir la culpa es de la gente. Si los contagios suben es porque la gente no cumple. Yo no creo que eso, primero no, como hipótesis no creía que eso sea bien visto, y ahora vemos que no está haciendo conexión con lo que está pensando la gente. La gente sale en su mayoría, según la población de Quito y Guayaquil, por necesidad, porque no le queda de otra. Tati, no sé si es que vamos a algunas otras preguntas que están dentro de la encuesta. La gente quizás quiere conocer un poco más de cerca cómo está la evaluación de las autoridades en medio de esta crisis sanitaria. Teníamos una lámina que revisábamos un poco cómo está la evaluación, cómo evalúa la gestión del presidente de la República a esta emergencia.
Vemos que hay un resultado muy similar entre Quito y Guayaquil. La labor del presidente de la República en ambos casos tiene unos negativos cercanos al 80%, más del 80%, y un saldo positivo muy marginal de menos del 20%. ¿Cómo crees que crees que un presidente de la República que tiene este nivel de evaluación ha podido reaccionar adecuadamente? Entiendo que la ciudadanía ha visto que no ha podido reaccionar adecuadamente ante una crisis sanitaria. Eso lo que hace es quizás desmejorar la imagen que tiene de su mandatario, quizás no genera la confianza necesaria, e inclusive se evidencia la ausencia de un líder, tal vez aquí que se pueda poner al frente dentro de la emergencia sanitaria. Sí, a ver, este indicador que estamos viendo es de los más preocupantes, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que ningún presidente o presidenta del mundo en estos momentos la tiene fácil. Y creo que ninguno de nosotros quisiera estar en los zapatos de ellos. Esto es algo muy grave, es un tema muy complejo y eso hay que entender. No es que aquí algún presidente, o como menciona a veces el presidente Trump, este es un virus de China, ¿no? No, esto es un problema global. Entonces es algo muy complejo de manejar. Pero hay que poner en contexto también la información. Hace 2 meses, en febrero, mayo, abril, marzo, ya estoy perdida en las fechas. En febrero, 8 y 9 de febrero, nosotros realizamos nuestra última encuesta de campo, ¿no? De tierra, que pudimos levantar felizmente sin saber que todavía que nos iba a pasar esto. Y en esa encuesta ya había una alerta fuerte de descontento ciudadano a nivel nacional respecto de la labor del presidente de la República y otras autoridades. Entonces, esta medición de hoy no hace más que reflejar ese desgaste que ya venía arrastrando el presidente en su evaluación de labor, pero ahora crece. Y estamos en rangos preocupantes de más del 80%, 82% en Quito y 81% en Guayaquil califican negativamente la labor del presidente, específicamente, en este caso, frente a la emergencia. Pero el problema de esta cifra es que además hay una cifra de falta de credibilidad. Ya en la encuesta anterior veíamos que cerca del 80% no creía en el presidente. Y ahora vemos que una cifra similar en esta encuesta nos dice que no confía en la información que el gobierno nacional le da sobre el coronavirus y la emergencia. Eso asciende a 84% en Quito y 86% en Guayaquil. Esto es grave porque estamos hablando de que, les guste o no, este señor es quien dirige el país y es quien debe liderar la salida o este tránsito tan terrible que nos ha tocado vivir a toda la ciudadanía. Y al no creer en la autoridad, al no valorar su gestión o cuestionar esa gestión o reclamar la inexistencia de gestión también, estamos en problemas como país. Entonces, esto más allá que una crítica, yo quisiera que se entienda como una alerta de que hay que mejorar la cosa, que no podemos salir de este problema tan grave con indicadores. Tati, ahí me queda una duda, porque si vamos un poco más adelante, vemos la imagen del segundo mandatario, por ejemplo, del vicepresidente Otto Sonnenholzner, en el cual en cambio proyecta una imagen 50-50, digámoslo así. Y la mitad de la gente considera que la labor es positiva, la otra mitad es negativa. Y tienes incluso más adelante una lámina en el cual, si es que vamos a la labor de las autoridades seccionales, por el contrario, inclusive le incrementa el nivel, en el caso del alcalde Jorge Yunda, el nivel de evaluación, de aceptación en el caso de la autoridad local. Es decir,
Yo no sé si tú tenías los indicadores del alcalde Yunda, por ejemplo, en febrero de este año quizás estaba en un 40 o en un 50% de aceptación de su gestión. Hoy vemos cómo luego de esta crisis o en medio de esta crisis sanitaria, más bien por el contrario, hay autoridades que incrementan su nivel de aceptación con respecto a la ciudadanía de su gestión, de la administración, de cómo han llevado adelante este tema. En el caso del presidente Moreno vemos cómo se mantiene o incluso se deteriora su imagen o su aceptación, y en el caso de otras autoridades locales vemos cómo se eleva casi en el caso de Yunda, por ejemplo, es del 97% de una imagen positiva con respecto a la crisis. ¿Por qué se marcan estas diferencias con respecto al vicepresidente, con respecto al alcalde Yunda? ¿Cómo lo lees tú? A ver, vamos a hacer una diferencia entre los dos casos, en el caso del vicepresidente y el caso del alcalde Yunda. En el caso del vicepresidente, las cifras que se presentan aquí de su labor, de su evaluación de labor frente a la emergencia, no es que son óptimas, ojo, cuidado, son menos malas que las del presidente, eso hay que tener claro. Es como cuando uno va al médico, ¿no es cierto? Y sigue enfermo, pero le dice, bueno, sí ha mejorado un poquito. No, doctor, pero sí ya estoy bien. A ver, ha mejorado un poquito, pero no es que está ya sano, ¿no es cierto? Esto es como un cáncer, o sea, todavía no se le va al cáncer. Estamos avanzando, digamos, ¿no? Entonces, ojo con esa cifra, porque tener el 50% no es óptimo para una autoridad de ese nivel en un momento tan crítico y sobre todo habiendo sido uno de los voceros principales, ¿verdad? Entonces, tampoco es una buena cifra, y esto no lo digo por fastidiar o ser incómoda al gobierno, sino como una alerta que ellos deben tener. El primero que tiene que escuchar a la gente es el gobierno, para saber, no para ser el más chévere de la clase, el más lindo de la fiesta, ¿no es cierto? Sino porque son ellos los que deben guiar a la ciudadanía hacia una salida de este problema. Entonces deben preocuparse de que les estén escuchando y les estén creyendo. Eso por un lado. Ahora, ¿cómo entendemos la cifra del alcalde Yunda y el contraste que hace con las otras autoridades? Aquí no estamos hablando de que la gente está deprimida y califica mal a todo el mundo. No solamente, porque tenemos el caso del alcalde de Quito, que es excepcional. Tenemos 97% en Quito que aprueba su gestión frente a la emergencia, y el 90% en Guayaquil, desde lejos, como espectador, también la califica bien. Y eso tiene una razón, Jota, y tiene que ver con la metodología y conceptos básicos de la política y la consultoría política. No hay comunicación sin gestión, y no hay confianza, no hay credibilidad sin confianza. No puedes pretender tener indicadores buenos si es que en realidad no hay gestión. Entonces, ahí vemos una diferencia. En el caso del alcalde Yunda, hay una gestión que respalda esta percepción de la gente, ¿sí? Entonces, no es que estás mostrando algo que no has hecho, estás mostrando cosas que se hacen, estás mostrando gestión. Hay menos exposición de imagen personal y más exposición e información concreta sobre las cosas que se están haciendo en este momento, que contrasta un poco con la comunicación que ha llevado, por ejemplo, el vicepresidente y con la falta de gestión clara del gobierno nacional. Un tema importantísimo, una recomendación que fue clarísima de la OMS y de la OPS, tener información clara, oportuna y basada en la verdad, en la transparencia. Eso el Ecuador no lo ha vivido, lo vivimos todos los días, vemos todos los días cifras contradictorias que vienen de fuentes oficiales, pero son contradictorias. Todo eso ha llevado a que se pierda esa confianza en la información, y eso es muy grave, porque si no hay cifras, primero cifras estadísticas duras que nos diga más o menos, porque sí es complicado, pero más o menos claro
cuántos contagios hay, dónde están, cuántos fallecidos hay, porque sin eso, y Jota, tú eres político, tú sabes de administración pública, sin ¿cómo sabes cuánta plata tienes que poner para camas de UCI, para mascarillas, para vacunas, para féretros, lamentablemente, y etcétera? Y mucho menos cómo vamos a manejar la post-pandemia, que lo que se viene es una crisis económica brutal. Entonces, yo creo que aquí lo que estamos viendo es el efecto de haber fallado en esas premisas fundamentales de lo que es el quehacer político. Ya, Tati, justamente con esto que has mencionado, que es súper interesante, se hablaba también de una campaña electoral o una pre-campaña electoral que estaba haciendo Otto Sonnenholzner, incluso disputas internas que fueron, creo que, evidentes, más allá de los rumores que existían. De repente la exposición mediática, incluso del mismo vicepresidente, se vio un poco limitada, o eso fue al menos lo que se percibió. Claro, si bien tenemos un 50% de gestión buena, otro 50% que valora como gestión negativa, es el menos malo, digamos, evaluado del gobierno, porque en realidad incluso otros ministros entendería que también están muy, muy mal evaluados. Pero esto le puede alcanzar al vicepresidente para una campaña presidencial, que esas son las intenciones que tiene. A ver, como consultora política te digo, lo peor que nos puede haber pasado también en esa área es que haya una etapa preelectoral con este problema. Es muy complicado, muy difícil y mucho peor, mucho más complicado para un candidato que esté en el ejercicio del poder, manejando a cargo de semejante problema, ¿no? Eso primero. Segundo, no es el momento de hacer política electoral. Y no digo que sea un pecado y que debemos satanizar a aquellas personas que legítimamente en democracia pretenden ser candidatos y que tienen el interés de hacerse cargo del país y la valentía de hacerse cargo de un país que va a estar muy mal el próximo año, ¿no es cierto? No digo eso, pero digo que sí, las formas son muy importantes en este momento porque hay una sensibilidad especial en la población del mundo, no solo del Ecuador. Y mucho más cuando se trata de un precandidato o candidato que está en ejercicio del poder, ¿sí? Es de mal gusto y eso hay que tener cuidado. En política también tenemos que tomar en cuenta esas cosas porque eso ofende a la gente. Entonces, si estamos en un dime y direte de politiquería, de que este me dijo y el otro me hizo y entonces al otro le hago esto, en medio de un panorama que estamos viendo cuáles son las preocupaciones, dónde están las prioridades de la gente, es ofensivo, es grosero y por eso la gente suele rechazar eso. No lo digo yo. Esto son otra vez premisas de nuestra profesión, que lo vemos todo el tiempo, pero que la misma OMS ha advertido y les ha dicho a los líderes del mundo, oigan, déjense de vainas. Este no es momento para estar en esas cosas. Por Dios, únanse. Por Dios, pongan un objetivo común, ¿no? Eso no quiere decir que todos mañana seamos amiguitos y dejemos de lado nuestras posiciones y visiones ideológico-políticas. No. Pero por favor, hay prioridades. Hay una pregunta que la que vimos anteriormente era ¿qué le causa más estrés, más ansiedad, ¿no? Pero hay otra que es ¿qué es lo que más le preocupa? ¿Sí? Y ahí tenemos una información que es otra alerta que tienen las autoridades y también la ciudadanía, porque estamos en esto juntos, que tomar en cuenta. Alrededor del 50%, 55 en Guayaquil, 55 en Quito, 56 en Guayaquil,
Su principal preocupación es evitar contagiarse, ¿sí? Eso número uno, la salud. Quiero estar sano. Pero la segunda, que tiene más o menos el 30% en cada ciudad, es quedarme sin dinero, ¿sí? Y la tercera, que es alrededor del 15 y 12%, quedarme sin empleo. Ahí tenemos clarito un pastel partido en dos, de dos preocupaciones fundamentales de la gente en este momento. No me quiero enfermar, no me quiero morir y quiero tener mi situación económico-laboral segura. Esas son las prioridades de la gente. Y esto no quiere decir que estoy diciendo que para la campaña electoral todos los candidatos salgan a hablar de eso. Bueno, el que no habla de eso y no tiene un proyecto, una propuesta, mejor que ni se presente. Pero no se trata de manipular eso. Se trata de entender lo que está pasando ahorita con la ciudadanía ecuatoriana. Entonces, el que no sepa ser sensible en este momento va a pagar una factura, y alta, políticamente hablando, ¿no? Y electoralmente hablando. De acuerdo. Tati, justamente en esto es importante mencionar, tal vez son dos escenarios completamente diferentes. Lo que pasó en octubre, a la gente le indignó, era una impotencia muy fuerte, las medidas de ajuste que tomó el gobierno, eran otros sentimientos los que tal vez nos movían. Hoy es otro momento, el riesgo tiene un sentimiento que es el miedo, el dolor, además la tristeza de haber perdido a tanta gente, sobre todo en ciudades como Guayaquil y que Quito. Bueno, creo que estamos ya en este momento en un momento difícil donde tenemos que tomar más precauciones y claro, el alcalde Yunda lo ha hecho muy bien, ¿no? Pero en este caso creo que es importante también analizar que no sé si estaremos ya listos como para ver un panorama electoral. Estamos a un año prácticamente de elecciones o de cambio de gobierno. ¿Cómo ves tú? ¿O sería apresurarse mucho a ver perfiles electorales en este momento? Nunca es inoportuno, porque la política es muy dinámica y no puede parar nunca, ¿no? Y dentro de la política tenemos uno de los factores importantes son las elecciones. ¿Qué son las elecciones? La oportunidad de la ciudadanía de elegir en democracia sus opciones. Y está claro, según las cifras, no porque lo diga yo, pero está claro según las cifras que hemos ido manejando, tanto nosotros como otros colegas a lo largo de estos meses y años, que la opción que tienen hoy los ecuatorianos, la mayoría de los ecuatorianos no la está aceptando. Entonces, ese proceso electoral debe ser entendido como algo fundamental para que la ciudadanía tenga la oportunidad de decidir su futuro, ¿sí? Su futuro inmediato. Mucho más en circunstancias como esta. Estamos viendo todo el tiempo quejas, reclamos, errores del gobierno, medidas que no están satisfaciendo estas necesidades que estamos viendo. Hoy ustedes hablaban del tema de las universidades, que felizmente hay un fallo de la Corte Constitucional diciendo no me topen las universidades, porque no podemos echar por la borda todo. O sea, el problema es que si es que no hay respuestas por parte de las autoridades locales y nacionales, pero nacionales sobre todo, porque esto se trata de un problema nacional y planetario, ¿verdad? Si no hay esas medidas, esas soluciones, la cosa se pone cada vez peor. Entonces, a ver, ¿estamos listos para salir? ¿Estamos listos para...? Yo no sé, y la gente tampoco lo va a saber, va a ser solo una sensación. Si el miedo sigue ahí presente, como estamos viendo, no vamos a estar listos para salir.
Y ahora ir de compras, el otro día comentaba yo con mi marido que le encantaba ir al Supermaxi, como cocina, le fascina el Supermaxi. Ahora ir al Supermaxi... Que lo tienen al lado, además. Es al lado, pero ahora es un tormento, es un estrés brutal, ¿verdad? Entonces me decía, qué horrible, ya no disfruto ir a comprar la comidita, ¿no? Los ingredientes. Antes lo disfrutaba, ahora ya no es bonito. Tienes gente con mascarilla, todos asustados, cada vez un poquito menos. Ahora ya empezamos por lo menos a regresarnos a ver, ¿no es cierto? Es un momento muy crítico. Entonces, si le preguntamos a la gente, ¿está listo para salir? Si tiene miedo, va a decir no, pero necesito trabajo, necesito ingresos, ya no jalo más, ya van a ser 3 meses, ¿no? Entonces, eso por un lado. Entonces, a ver, no pensar en elecciones sería un absurdo. Un absurdo. Lo que no se puede hacer por respeto a la situación y a la gente es politiquería. Y eso no se debe hacer nunca. Nunca. Y en estas circunstancias peor. Pero sí es necesario que los actores y actoras políticos empiecen a dar sus criterios a la gente de cómo ven ellos la situación y qué le van a plantear a la gente. La campaña electoral empieza el 31 de diciembre, aquí a la vuelta de la esquina. Es necesario y es el derecho de la ciudadanía conocer qué se viene, qué opciones hay dentro de este caos, dentro de este problema, pero ¿quién me ofrece qué? Y no ofertas demagógicas, por Dios, un plan. ¿Cómo vamos a salir? El gobierno no ha sido capaz de hacerlo, más bien ha tomado medidas que han fastidiado más y que empeoran más la situación de la gente. Entonces sí se necesita pensar en eso, por supuesto que sí, porque no es politiquería, es política, por Dios. Así es, hay que recuperar la esencia de la política, que es el servicio y que es el poder generar un cambio y una transformación, y eso es lo que necesita el país en estos momentos. Entonces, no despreocuparse del tema político, porque a esto se lo salva con política y con buenos políticos realmente. Entonces, bueno, Tati, nos hemos extendido realmente porque hablar contigo siempre es hermoso y te agradecemos por tu tiempo y por haber compartido con nosotros esta encuesta. Hay ciudadanos que nos están pidiendo un link de la encuesta. No sé si existe ya, la encuesta está en alguna página para poderles compartir y puedan obviamente utilizarlas, porque esto es un trabajo que lo hicieron justamente para que la ciudadanía pueda utilizarla. Con todo gusto. Esta es una encuesta y eso, gracias por darme la oportunidad de aclarar. Esto es un esfuerzo que hemos hecho CIES y Estraterra, haciendo vaca nosotros para poder tener esta información, y por eso es pública. Es una información que hemos puesto a disposición de medios de comunicación, de ciudadanía, de sociedad civil, a través de las redes, a través de un lanzamiento el día lunes, apoyados por nuestros queridos amigos de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. También, sí, sería ideal si las autoridades locales, nacionales, la pueden ver. Ojalá no lo tomen a mal algunos. Esto es solamente lo que la gente está pensando. Asúmanlo con madurez, por favor. Los que están bien y los que están mal evaluados. Asuman con madurez, porque esta es la voz de la gente. De esa gente, de quiteños y guayaquileños, de esa muestra, ¿sí? Representativa. Entonces, úsenla, denle vueltas, analícenla. No tenemos, creo, todavía subido en la página web, porque estamos con un problemita en nuestra página del CIES, por un tema de alguna cosita que nos pasó ahí justamente por este confinamiento. No encontramos al chico que sabe. Pero lo vamos a subir. Pero podemos. Si quieren, pueden subirla ustedes, compártanla, no hay ningún problema. En redes está. Perfecto. Vamos a seguir subiendo a través de nuestras cuentas pastillitas, pero si ustedes pueden subirla, súbanla. Esto es para el consumo de todos. Esto es nuestro aporte desde lo que nosotros podemos hacer para ver si
podemos aportar en algo para salir adelante juntos. Chévere, Muchas gracias, chévere, Tati. Muchas gracias, Tati. Te agradecemos por tu tiempo, sobre todo por la investigación que tú has realizado y, por supuesto, por la posibilidad que nos brindas de poder compartir con nuestra audiencia esta información que, sobre todo, a las autoridades que están en la toma de decisiones pueden ser o pueden contener criterios muy orientadores hacia dónde tienen que dirigirse las políticas, las acciones que se tienen que emprender de aquí en adelante. Te mandamos un abrazo grandote, ojalá ya muy pronto podamos abrazarnos físicamente y te agradecemos por tu tiempo. Muchas gracias, Tati, por compartir con Brújula 593 toda esta información tan valiosa y tan importante también para la ciudadanía. Muchas gracias, Tati. Gracias, Jota, gracias, Joa, cuídense mucho y aquí estamos siempre, a las órdenes. Estás escuchando Brújula 593 con J. Lloret y Joana Ortiz.